el podcast de Aspercam. Per conèixer en profunditat la tasca social d'aquesta entitat i les persones que l'integren. Sentir el mundo de otra manera, sensorialidad en el autismo y adaptaciones en el aula. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de la tercera temporada de Podcast City de Aspercam. Hoy queremos hablar de un aspecto fundamental, pero muchas veces invisible, la sensorialidad en el autismo y cómo podemos adaptar el contexto escolar para que sea un espacio realmente inclusivo para todo el alumnado. Hoy nos acompañan Silvia, Irene, Lidia y no se me escapa nadie más, ¿no? Estamos. Son psicólogas del equipo de Aspercam y vamos a conversar de este tema. ¿Cómo estáis? Muy bien. ¿Bien? Muy bien. Bueno, esto es un tema muy interesante. Yo creo que hay muchas personas que les va a resultar un tema de mucha atracción y de mucha utilidad. Pero vamos a comenzar. Silvia, cuando hablamos de sensorialidad, ¿de qué estamos hablando exactamente? Hablamos de cómo el cerebro recibe, organiza e interpreta la información que nos llega a través de los sentidos. Los 5 que conocemos: vista, oído, tacto, gusto y vista. Pero también el sistema vestibular, que es el que nos mantiene el equilibrio, y del propioceptivo, que es de la conciencia que tenemos de nuestro propio cuerpo. ¿Y esta sensorialidad afecta solo a las personas con autismo, ya que es nuestro tema? No, los problemas de sensorialidad no afectan solo a las personas con autismo. Sí que son muy comunes en TEA y de hecho forman parte del diagnóstico, pero también pueden afectar a personas con TDAH, problemas sensoriales, problemas de conducta, incluso personas que no tienen diagnóstico. Sí que es verdad que cuando hablamos de estos problemas sensoriales quiere decir que perciben diferente el mundo. Entonces podemos encontrar personas hipersensibles que los estímulos los sienten mucho más, o hiposensibles que necesitan mucha más estimulación para percibir las cosas. Son dos palabras muy interesantes. Hiper, por una parte, que es como muy intenso, y otra, por otra parte, que esta percepción es mucho más baja, ¿no? Sí. Muy bien. Pues seguimos. Preguntamos un poco sobre el tema de las conductas, que suelen interpretarse muchas veces estas conductas a partir de esta sensorialidad como problemas del comportamiento, pero que en realidad pueden tener una base sensorial. Muchas veces en el aula podemos encontrar a niños que tienen una conducta: taparse los oídos, salir corriendo, esconderse, no querer realizar alguna actividad. Interpretamos esta conducta como un problema de conducta, ¿no? Como un mal comportamiento, una rabieta, cuando muchas veces lo que pasa es que hay un estímulo sensorial que los está desbordando, o ha pasado antes y están desregulados sensorialmente, y lo que buscan es regularse. Ya puede ser mediante el movimiento, como para intentar colocar su sensorialidad, taparse los oídos porque el ruido es demasiado intenso, no mirar a los ojos porque le estás hablando, pero la información que le llega por su canal auditivo es tan grande que no puede como integrarla y ordenarla. Entonces lo que necesitan es no mirarte a los ojos porque es demasiada información. Entonces lo que muchas veces interpretamos como una conducta desafiante simplemente es un desafío para el niño para buscar qué está pasando, qué a nivel sensorial le está desbordando o no está pudiendo gestionar correctamente. Lidia, muchas veces desde fuera solo vemos estas conductas, ¿no? Determinado comportamiento que es disruptivo, pero ¿qué hay realmente detrás de estas conductas? Bueno, a ver, detrás de estas conductas puede haber muchas razones, ¿no? Desde pues, un alumno que está frustrado porque hay algo que no se ajusta a sus expectativas, que algo ha salido de sus esquemas, ¿no? De como alguna idea que tenía más preconcebida y ahora de repente se tiene que adaptar, o incluso pues que intenta proponer algo a su grupo de clase y no es bien recibido o siente que no le están haciendo caso. Pueden ser algunas de las razones, pero lo que vemos muchas veces detrás es como esa sobrecarga sensorial, ¿no?
por ejemplo, imaginamos que estamos en una sala 30 personas con todo lo que supone a nivel acústico. Si encima yo percibo todos esos sonidos de forma sobredimensionada, no tolero bien, por ejemplo, las luces y de repente viene alguien por detrás y me toca, pues mi sistema rápidamente se pone en alerta, ¿no? Entonces, al final, esas conductas que decía Irene de taparse los oídos, del balanceo, de repetir igual una palabra, por ejemplo, pues lo que nos indican es que esa persona necesita protegerse, ¿no? Necesita calmarse y autorregularse. Si os parece, hemos hablado de esta sensorialidad que nos afecta a todos y especialmente a las personas autistas en todos los espacios. Uh-huh. Pero ahora les propongo que nos vayamos en concreto al espacio escolar, a la escuela y al aula ordinaria. Y allí, por ejemplo, Silvia, ¿qué estímulos pueden generar mayor sobrecarga sensorial en la persona con autismo? Bueno, hablamos que hay diferentes sentidos, entonces, pues desde el ruido de la silla, ¿no? De los compañeros hablando a la vez, de los timbres fuertes o inesperados que se puedan encontrar. También, si hablamos a nivel visual, las luces fluorescentes que podemos encontrar en las aulas, un power de un profesor con muchos estímulos a nivel visual, del tacto, pues que un compañero de repente me toque sin previo aviso, ¿no? Son quizá los más típicos y los más comunes que nos podemos encontrar. Para muchos de estos alumnos ya tienen sus estrategias y estos estímulos son asumibles, pero muchos de ellos tienen una dificultad muy grande para poder sobrellevarlos bien. Yo creo que las personas que nos están escuchando ya han también visualizado estos estímulos, porque han pasado por las escuelas y dirán, bueno, es verdad, la luz, el timbre, por ejemplo, es un elemento perturbador. Irene, ¿crees que el profesorado es suficientemente consciente del impacto sensorial que se produce dentro del aula, dentro de la escuela? Posiblemente cada vez más. Nos encontramos cada vez que los profesores están más formados, tienen más conocimiento y integran mejor toda esta información entendiendo al alumno. Lo que pasa muchas veces es que no miramos como el espacio físico que tenemos en un aula como un elemento distractor o como un elemento que puede molestar o hacer sentir incómodo a un alumno. Siempre centramos mucho en las adaptaciones que podemos hacer los profesores, sobre todo en las adaptaciones metodológicas, académicas, que pueden hacer para integrar mucho a los alumnos con algún tipo de dificultad, ¿no? Los necesidades educativas especiales. Uh-huh. Pero muy pocas veces dentro de estas entra la parte sensorial. Lo que muchísimas veces se tiene en cuenta es eso, pues una adaptación académica, una adaptación del examen. Muy pocas veces el reducir la intensidad de la luz, pues los ruidos, son cosas que hasta ahora no han estado como encima de la mesa. Sí que es verdad que por parte del profesorado cada vez hay como más conciencia y eso hace que se formen más, adapten pequeñas cositas que hacen hay colegios que tienen espacios pues para tranquilizarse, como sensorialmente mucho más amigables, pero aún nos queda un gran camino por recorrer. Es decir, que ha habido básicamente una preocupación de contenidos y metodológica, pero no en otros aspectos que afectan directamente la sensorialidad. Y Lidia, ¿por qué es tan importante entender entonces la base sensorial antes de aplicar, por ejemplo, medidas disciplinarias a los alumnos que tienen determinado comportamiento a partir de todos estos estímulos sensoriales? Claro, es que estaríamos como aplicando una intervención incorrecta, ¿no? Porque si no diferenciamos bien lo que es una rabieta que tiene pues una intencionalidad, ¿no? Con lo que quiero conseguir algo, de una sobrecarga sensorial, si ya partimos de que no hago bien esa diferencia, la intervención que vaya a hacer no va a tener sentido, ¿no? Porque al final, pues una rabieta, si tú la castigas, la suprimes, pues tendrá como una funcionalidad, pero si haces eso con una sobrecarga sensorial, bueno, deja de tener sentido y además es que aumenta la tensión en la persona. A mí me gusta hablar de, por ejemplo, la metáfora del iceberg, que seguramente ya la habréis escuchado muchas veces todos, donde nos imaginamos pues eso, un iceberg, ¿no? Con la punta de arriba donde aparecen esas conductas que hablaba Irene, pues un niño que grita, un adolescente que tira el estuche, otro que no quiere contestar. Eso sería la parte de arriba, ¿no? Lo que vemos, lo visible. Y debajo nos encontramos por la raíz del problema, la causa, ¿no? Que puede ser esas frustraciones de las que hablábamos antes, pero muchas veces es la sobrecarga sensorial. Entonces, entender bien hacia dónde tengo que ir, ¿no? Pues es fundamental para poder intervenir bien. Silvia,
Y ahora que hemos como analizado y explicado básicamente los elementos de la sensorialidad y de qué suele ocurrir en el entorno del aula y digamos la preparación que tienen los docentes, vamos al tema de las soluciones. Ya se ha hablado en concreto de algunos elementos en el aula, en la escuela, que determinan pues esta hiper o este hipo comportamiento, ¿no? Hablemos ahora de soluciones. ¿Qué adaptaciones sencillas se pueden aplicar sin necesidad de cambiar toda la escuela, de tumbar la escuela y volverla a construir? Hay muchas de ellas fáciles de aplicar y que no comportarían grandes cambios. Lo que hemos dicho antes, que hay algunas escuelas que han empezado a hacer un rincón de la calma donde los niños puedan ir cuando se sienten más nerviosos o más sobreestimulados. El intentar adaptar las luces, si hay luces muy fuertes, intentar bajarlas un poquito dentro de lo que sea posible. Dejarlos utilizar cascos de cancelación en momentos de mucho ruido, o que puedan llevar un fidget que les tranquilice si hay mucho a nivel sensorial. En el comedor, por ejemplo, que es un espacio donde suele haber mucho ruido, pues intentar reducir los grupos o que entren de manera más paulatina. Al final es creo que lo importante es darse cuenta de lo que molesta e intentar encontrar una manera de que lo que está pasando a su alrededor pueda regularse a lo que él necesita. Hablaste de dos cosas que me gustaría que explicáramos, que a lo mejor la gente que nos escucha no lo tiene tan claro. Hablaste de cascos de cancelación y lo segundo era los features. Sí, los cascos de cancelación son unos cascos que te puedes poner, lo que hacen es reducir el nivel de intensidad con lo que oyes, lo que hay alrededor tuyo. No oyes los sonidos innecesarios, pero sí que eres capaz de oír la voz de la persona que te está hablando. Y los features son diferentes. Bueno, existen los pop-its, hay diferentes objetos, una pelota blanda que pueden utilizar para tranquilizarse. Ahora, también tiene que haber, por lo tanto, una relación con el personal docente que permita que esto pueda funcionar en el aula. Claro, es muy importante la coordinación familia-escuela, incluso terapeuta del niño o del adolescente, ¿no? Muchísimas veces lo que pasa es que el niño en un entorno tranquilo como puede ser, o de confianza como puede ser en casa, sabe explicar y la familia tiene muy bien identificada cuáles son las necesidades sensoriales de este alumno, ¿no? Porque en casa, pues, al final los profes cada año tienen unos alumnos, ¿no? Y aunque se hacen traspasos, a veces el traspaso es más de lo académico que de lo sensorial. Entonces, si hay una muy buena coordinación entre terapeutas, familia y centro escolar, lo que conseguimos es que la información que tiene la familia o que tenemos los terapeutas sobre ese alumno, les llega a los profesores, porque al final la familia sabe los signos de alerta antes de que tenga una sobrecarga sensorial, o qué hacer cuando está sobrepasado. Y el colegio no lo sabe, y el profesor llega el 9 de septiembre y va a tener un alumno con esas dificultades. Hasta igual noviembre no va a saber cómo gestionarlo. Claro, es la vida cotidiana. Claro, la vida cotidiana relación. Es lo que la relación con ese alumno te va a llevar a conocer su sensorialidad, ¿no? Si es hipersensible, como decía Silvia, si es hiposensible. Entonces, es buscar la manera de encontrar espacios de comunicación para que el alumno pueda generalizar los aprendizajes. Si en casa ha aprendido y cuando está muy sobrepasado necesita irse a un rincón de la calma y estar tranquilo, si en el colegio le damos esta opción, él va a saber utilizarla porque podrá generalizar esos aprendizajes. Ahora hay un alumno, hipotéticamente, que tiene la posibilidad de utilizar determinados objetos para tranquilizarse, que se le han hecho una serie de adaptaciones. Por lo tanto, Lidia, ¿cómo podemos evitar que, por ejemplo, estas adaptaciones estigmaticen a un alumno, a una alumna? Pues es que, al final como que creo que no tiene mucho truco, ¿no? Es sentido común, normalizando un poco de todas estas estrategias. Cuando tú presentas de forma accesible todos esos recursos que explicaba Silvia, ¿no? El rincón de la calma, un termómetro para valorar el sonido en la clase, y lo presentas a todos los alumnos, pasa a ser forma parte de la clase, está integrado en la clase. Si cualquier alumno, independientemente de la condición, lo quiere utilizar, pues y lo necesita, pues perfecto, pero no es el recurso de X alumno, ¿no? Eso, ahí ya podríamos caer en esa estigmatización que comentabas. Lo ideal es eso, que sea algo integrado en el aula y accesible para todos. Eso es interesante, esta idea de que si hay un recurso de adaptación, este recurso sea accesible por todos, claro, pueda ser utilizado por todos, ¿no? Porque me imagino que en cualquier momento, cualquier alumno o alumna a lo mejor le gustaría
ir al espacio de la calma y tranquilizarse, ¿no? O sea, que esa sería una de las estrategias, que es que estas adaptaciones se normalicen. Eso es. Claro. Al final tenemos que pensar que muchos alumnos a lo largo de un curso escolar hay momentos en los que se van a sentir sobrepasados. Seguramente casi todos los alumnos de una clase en algún momento del curso se sobrepasan tanto sensorialmente como emocionalmente. Tener un espacio que sea accesible para todos, donde se puedan regular, es algo como bueno para toda la clase. Las medidas de adaptación tienen que ser universales para todos los alumnos. Sí que es verdad que muchas veces las pensamos pensando en las necesidades de un alumno, pero si las hacemos ampliables a toda la clase, todo el mundo se beneficiará. Nadie tiene ningún perjuicio, como ningún daño por ir a un rincón de la calma. Es un espacio donde te puedes tranquilizar, te puedes regular. Algunos niños lo utilizarán igual 10 veces durante el curso escolar, pero otros pues igual solo una vez. Pero es un espacio para todos y eso deja de estigmatizar una vez lo haces universal para todos. Claro, que tiene que ser una ganancia para todos. Ahora, digamos, llegando ya al cierre de este programa, si tuviéramos que dar un mensaje clave al profesorado que nos esté escuchando y a los papás y a las mamás que nos están escuchando, porque ya hablamos de la importancia de esta relación de la familia, de la escuela y de este diálogo, que no es solo el traspaso de un maestro a una maestra para asumir un niño que viene del otro curso, sino que debe ser también un proceso de diálogo más intenso, ¿no? ¿Qué mensaje, por ejemplo, Silvia, le puede dar a estos docentes y a estas familias? Yo les diría que antes de preguntarse qué le está pasando a un niño o por qué tiene esta conducta, que piensen qué está sintiendo, por qué está teniéndola, ¿no? Porque el hecho de hacer algo ya es una manera de comunicar lo que le está pasando, ¿no? Entonces, si entendemos esta base sensorial, la dificultad que puede tener con los ruidos, y no la juzgamos, ya le estamos dando este espacio y empezamos a poderlo ayudar. Lidia, ¿cómo lo ves? Bueno, yo creo que durante todo este podcast hemos estado hablando pues ni de derechos al final, ¿no? No hablamos ni de excepciones, ni de privilegios para las personas con la condición, ni nada por el estilo. Son derechos. Todo alumno tiene el derecho a estar en un sistema educativo que se pueda adaptar a sus necesidades. Y igual anteriormente había otras ideas, pero ya desde hace, pues en los últimos años se refuerza mucho la idea de que no es el alumno con la condición el que se ha de adaptar al sistema, sino que tiene que ser un sistema lo suficientemente, que tenga los recursos suficientes como para poder integrar a toda la diversidad. Y eso es lo que nos va a garantizar la verdadera equidad. Irene, ¿tú qué le dirías? Yo les diría que pequeños cambios hacen grandes cosas, ¿no? A veces un pequeño cambio, como puede ser el flexibilizar rutinas, el anticipar, el crear espacios más amigables a nivel sensorial, como puede ser pues dejar solo el 50% de las luces, pueden hacer grandes cambios para una persona hipersensible, ¿no? Entonces, que muchas veces nos centramos en las adaptaciones grandes, en crear como espacios súper sensorialmente amigables, y a veces empezar por pequeños cambios, y ahí empezaremos a ver los pequeños cambios y veremos grandes cambios en nuestros alumnos. Muy bien. ¿Nos queda algo que les gustaría decir por fuera? ¿O bueno, yo creo que con esto podemos cerrar? Yo creo que la importancia de la comunicación de la familia, de la escuela, y sobre todo que la escuela, a partir de este diálogo, pueda poner en práctica pues todo esto de lo que hemos hablado, que puede comenzar con cosas muy pequeñas, pero muy útiles. Muchísimas gracias a Silvia, a Irene y a Lidia por estar aquí con nosotros en este programa del día de hoy. Muchísimas gracias a todos y a todas por ayudarnos a comprender que detrás de muchas conductas hay una forma diferente de sentir el mundo. La escuela inclusiva no es solo una cuestión de intención, sino también de comprensión y adaptación. Si queremos un aula para todos y todas, debemos comenzar por preguntarnos: ¿cómo está viviendo este niño o niña el entorno que le estamos ofreciendo? Y hasta aquí nuestro podcast del día de hoy. Muchas gracias. Hasta la próxima.